Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada. Para hoy miércoles 23 de septiembre, hoy la Iglesia Católica celebra la memoria obligatoria de San Pío de Pietrelcina. Y yo los invito, mis hermanos y mis hermanas, a que escuchemos la Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. En aquel tiempo Jesús reunió a los 12 y les dio poder y autoridad sobre toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a proclamar el reino de Dios y a curar a los enfermos, diciéndoles: no lleven nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero. Tampoco lleven túnica de repuesto. Quédense en la casa donde entren hasta que se vayan de aquel sitio. Y si alguien no lo recibe al salir de aquel pueblo, sacúdase el polvo de los pies para probar su culpa. Ellos se pusieron en camino y fueron de aldea en aldea, anunciando el evangelio y curando en todas partes. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegría es para nosotros escuchar la palabra de Dios, el Santo Evangelio, la Buena Nueva, para hoy miércoles 23 de septiembre. Mis hermanos, hoy la Iglesia Católica celebra la memoria obligatoria de un santo muy amado en la Iglesia Católica, el Padre Pío de Pietrelcina. Qué alegría, mis hermanos, celebrar esa memoria obligatoria. Pidámosle a Dios que por intercesión del Santo Padre Pío, los deseos de nuestros corazones se hagan realidad. Un hombre de Dios, un hombre admirable. Ahora, mis hermanos, entrando en acotación a esta perícopa, a esta parte del Evangelio que la Iglesia Católica nos ha permitido escuchar en este día, hoy hemos escuchado el inicio del capítulo número 9 del Evangelio de San Lucas. Es interesante, mis hermanos y mis hermanas, porque antes de este capítulo, todo lo venía haciendo el Señor solo, pero acompañado por sus discípulos. ¿Cómo así, Padre, que solo, pero acompañado? Claro que sí, todo lo hacía el Señor junto con sus discípulos, pero los discípulos todavía no habían tomado parte en la misión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, el Señor Jesucristo, que ya había llamado a los 12 apóstoles, el Señor y Salvador Jesucristo les da una misión a sus apóstoles. Es una misión bastante interesante porque Jesús comparte su poder con sus discípulos, con sus apóstoles. Recordemos, en un primer momento con los 12, en un segundo momento con 72 y así sucesivamente con todo aquel que crea en el nombre del Señor. En esta primera parte, mis hermanos, vemos nosotros cómo nuestro Señor convoca a los 12, que es la palabra que utiliza el versículo número 1. Convocando a los 12, le dio autoridad. Vea qué interesante esto. Cuando el Señor Jesucristo, en San Lucas capítulo 4, predicaba la palabra del Señor, cuando el Señor Jesucristo hacía cosas que verdaderamente la gente no estaba acostumbrada a ver, estas maravillas del Señor, decía la gente: ¿quién es esto y estas cosas tan maravillosas que hace este hombre? Este hombre predica, este hombre libera, este hombre habla con autoridad. San Lucas capítulo 4 versículo 32. Quedaban asombrados de su doctrina porque hablaba con autoridad. Tal vez los escribas, los fariseos tenían la autorización, pero no tenían la autoridad. El Señor tiene la autoridad que le ha dado su Padre. Pues esa misma autoridad se la da el Señor a sus discípulos. Vea qué interesante esto. Convoca a los 12 y les dio autoridad. Y no solamente autoridad, sino que les dio poder. Ojalá ustedes puedan repetir conmigo de sus casas.
poder. La palabra poder viene de una raíz griega y esta raíz es dínamo o dinamit, de donde viene la palabra dinamita, la palabra poder. Hechos capítulo 1 versículo 8. Cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes van a recibir poder, una fuerza, diría, dínamo, dinamita, un poder especial. Pues esta autoridad y este poder se la dio el Señor a sus apóstoles, a los 12. ¿Y para qué el Señor les da autoridad? Para que prediquen, para que hablen con poder y autoridad. ¿Y para qué les da poder? Para que obren en su nombre, para que hagan signos, prodigios, milagros, portentos, mis hermanos. Hoy ojalá que nosotros también le pidiéramos al Señor que nos dé esa autoridad que viene de Él, que nos dé ese poder que viene de Él. Pero vea qué interesante esto, que el Señor convoca a los 12 apóstoles, les da autoridad, les da poder. Vea qué bonito, sobre todos los demonios. Todos los demonios. ¿En quién encontramos nosotros estos 12 apóstoles? ¿Cuáles son los sucesores de los apóstoles en la Iglesia Católica? El Papa y los obispos, mis hermanos, sucesores de los apóstoles. Por esa razón, en la Iglesia Católica, los únicos que pueden ejercer exorcismo legítimo sobre los posesos son los obispos. Numeral 1172 del derecho canónico. Solamente el ordinario del lugar puede ejercer exorcismo legítimo sobre los posesos o en su efecto a quien el ordinario delegue. Y dice el parágrafo 2, el ordinario solamente puede delegar a un presbítero, un sacerdote presbítero que sea docto, prudente, íntegro y con espíritu de oración. Esto es importante, mis hermanos, porque los exorcistas son los obispos o a quien el obispo delegue. Y por lo general el obispo delega a un sacerdote y ese sacerdote es el que ejerce como exorcista con el poder que Dios le ha dado a través de la iglesia, a través del obispo, porque los obispos son los sucesores directos de los apóstoles. En ellos reside la plenitud del Espíritu. Comparten el sacerdocio real de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y solamente a los 12 el Señor les dio poder y autoridad para expulsar los demonios. Les dio poder para expulsar a todos los demonios. El obispo que me ordenó a mí, que en paz descanse, el excelentísimo Monseñor César Bosco María Vivas Robelo, obispo de León, que Dios ya lo llamó a su presencia. El obispo Monseñor Bosco me dio a mí, padre Bernardo Moncada, el permiso durante 3 años para ejercer exorcismo legítimo sobre los posesos. Y uno siente, mis hermanos, la autoridad. ¿Por qué? Porque hay autorización. Cuando hay autorización, hay autoridad. Uno siente la autoridad, ese acompañamiento de Dios en esa lucha impresionante contra el mal, mis hermanos y mis hermanas. Que Dios bendiga a todos los exorcistas y que los proteja con el manto de la Santísima y de la Purísima Virgen María. Estos apóstoles recibieron el poder y la autoridad para expulsar a los demonios, para curar enfermedades, y el Señor los envió a proclamar el reino de Dios y los envió a curar. Vea qué bonito, 4 cosas les da el Señor: poder sobre todos los demonios, los manda a curar enfermedades, a proclamar el reino de Dios y a curar. Algunos dirán, Padre, pero es que el Señor repite. Vea que no repite. Cuando el Señor Jesucristo estaba predicando en San Lucas capítulo 4, versículo 16 en adelante, en Nazaret, en el pueblo donde el Señor se había criado, allí el Señor entró en la sinagoga y le entregaron el volumen del profeta Isaías. El Señor desenrolla aquel volumen y se encuentra el pasaje de Isaías en el capítulo 61, versículo 1 y 2, donde estaba escrito: el Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para. La unción tiene un propósito. El Señor le da autoridad y poder a los apóstoles con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Asociarlos, entregarles este poder para que hagan exorcismos, expulsen demonios, sanen todo tipo de enfermedad, proclamen
la palabra de Dios, prediquen la palabra de Dios y curen. Es importantísimo porque es lo mismo a lo cual se había comprometido nuestro Señor Jesucristo, iluminado por la profecía de Isaías 61, frente a aquel pueblo que lo escuchaba y frente a nosotros que leemos la palabra del Señor. El Señor dijo: está sobre mí porque me ha ungido para, primero, a anunciar a los pobres la buena nueva. ¿Y a qué manda el Señor a los apóstoles? ¿A qué los manda? A proclamar el reino. Vea qué interesante esto. Segundo, a proclamar la liberación a los cautivos. En esta liberación a los cautivos vemos nosotros el don de sanación interior. Personas que están cautivas interiormente, mis hermanos. Y dice la palabra que el Señor envió a sus apóstoles a curar, a curar. Es importante esto. Tercero, la vista a los ciegos. Dice la Biblia que el Señor mandó a curar enfermedades. Vea qué interesante esto. Tercero, y a dar libertad a los oprimidos. Dice la palabra del Señor que le dio poder y autoridad sobre todos los demonios. Liberación a los oprimidos. Lo mismo que el Señor Jesucristo se había comprometido en San Lucas capítulo 4 versículo 18. Mis hermanos, el Señor se los está entregando a aquellos que Él había llamado para ser sus apóstoles, es decir, los enviados por parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Volvemos a leer este versículo bíblico sin ninguna interrupción. Convocando a los 12 les dio autoridad y poder sobre todos los demonios y para curar enfermedades, y los envió a proclamar el reino de Dios y a curar. Estos son los versículos 1 y 2 del capítulo 9. Ahora, después de que el Señor les da la autoridad, les da el poder, el Señor les va a dar una serie de consejos. Dice el Señor: no me tomen nada por el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni plata, ni tengan 2 túnicas cada uno. Cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se marchen de allí. Y si algunos no lo reciben, salgan de aquella ciudad y sacudan el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Vea qué interesante estas 3 partes de esos consejos que les está dando el Señor. Lo primero que el Señor quiere es que los misioneros sean libres. Aquellos que le están enviando no tengan mucha carga, no estén apegados absolutamente a nada, solamente dependan de la provisión divina, dependan de Dios mismo. Por eso dice el Señor: no tomen nada para el camino. Vea, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni plata, ni tengan 2 túnicas cada uno. Es decir, el Señor nos manda a un desprendimiento, a no estar apegados absolutamente a nada, porque Dios es nuestro proveedor, como dijo Abraham en Génesis 22:8. Yahvé Jireh, Dios provee, Dios nuestro proveedor. Y eso es importante porque es el consejo que el Señor Jesucristo le está dando a los apóstoles. Y muchas veces, mis hermanos y mis hermanas, los que nos hemos dedicado a este ministerio de la misión itinerante, descubrimos que el Señor Jesucristo tiene toda la razón cuando nos pide que vayamos libres de equipaje, que vayamos libres de apegos, que no estemos apegados absolutamente a nada. Dice el Señor: no tomen nada por el camino, porque Dios provee, mis hermanos. Dice el Señor: no tomen bastón, no tomen alforja, ni pan, ni plata, ni tengan 2 túnicas para el camino, es decir, desprendidos totalmente, desprendidos del poder humano, desprendidos, mis hermanos, de cargar mucha maleta. Dice el Señor que ni pan, que ni plata, absolutamente nada, desprendidos de todo, que nuestro único tesoro sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora vienen 2 consejos muy actuales, uno positivo y otro negativo. Dice el Señor en el consejo positivo: cuando entren a una casa, es decir, el Señor lo que está diciendo es: los van a recibir. Vayan, que los van a recibir. Cuando entren a una casa, quédense en ella hasta que se marchen de allí. Entonces vea qué bonito esto. Los van a recibir y en aquella casa quédense, alóquense. Diría
San Mateo en el capítulo número 10 de su evangelio, ¿cierto? Que cuando entran a alguna casa y allí haya gente de paz, digan la paz a esta casa, y si allí habita alguien de paz, la paz residirá en ellos, está diciendo nuestro Señor, y lo va a repetir también el capítulo número 10 del evangelio de San Lucas, cuando envía a los 72 discípulos. Pero el Señor dice, quédense en aquella casa, quédense en aquella casa, no vayan de casa en casa, quédense en una casa, dice el Señor, es decir, los van a recibir. Segundo, el Señor va a decir, no los van a recibir. En muchos lugares se les van a oponer, en muchos lugares ustedes no van a ser bien recibidos. Dice el Señor en el versículo 5. Y si algunos, vea qué interesante que habla en plural, no en singular, algunos no los reciben, salgan de aquella ciudad y sacudan el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. ¿Qué significaban estas palabras del Señor? Dos cosas. La primera, no los van a recibir, les van a cerrar las puertas, no van a ser bienvenidos. Entonces, ¿qué es lo que toca hacer? Salir de la ciudad y sacudir hasta las sandalias de los pies. ¿Qué significa sacudir las sandalias de los pies? Que ni el polvo de aquella ciudad nos podemos llevar en nuestros pies. Los discípulos y la iglesia primitiva querían decir que no tengan nada que ver con aquella ciudad, con aquella casa, que no lo han recibido, porque al no recibir a un misionero, no se recibe la palabra de Dios, no se recibe al mismo Dios, al mismo Jesús, ni aquel que envió a nuestro Señor Jesucristo, que es el Padre. Y eso es impresionante porque lo está diciendo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos que aprender a cortar procesos. Hay lugares donde no nos van a recibir, hay lugares donde no nos quieren, hay lugares donde no acogen la palabra de Dios. Toca aprender a cerrar procesos, sacudir el polvo de los pies, pero no dejar la misión, seguir, continuar con la misión que solamente depende de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Después de que el Señor Jesucristo les da la autoridad, les da el poder, les da consejos de que vayan libres en las misiones, de que van a ser recibidos y no van a ser recibidos, ahora viene nuestra parte. Nosotros estamos representados en los misioneros que ha enviado el Señor, en los apóstoles. Dice el versículo 6, partieron pues. Ojalá que nosotros también partamos a predicar la palabra del Señor, a anunciar a un Jesús con nuestra boca, pero también con poder, como decía San Pablo, palabras y obras, como decían los discípulos de Maús. Ojalá que nosotros también partamos. Partieron pues y recorrieron los pueblos. Igual que el Señor, en el capítulo 8 vemos nosotros que Jesús recorría ciudades y pueblos proclamando y anunciando la buena nueva del reino de Dios. Ellos también partieron a proclamar, a anunciar por los pueblos la buena nueva y curando por todas partes. Vea qué bonito este binomio, llaman los biblistas, un binomio, dos acciones en una sola, proclamar y curar. No solamente quedarnos predicando la palabra, que es importante. Tenemos que ir a esta segunda dimensión, que es obrar milagros, prodigios, portentos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo vemos nosotros en la iglesia primitiva, Hechos de los Apóstoles, mis hermanos y mis hermanas, en el capítulo 4, versículo 29. Dice, ahora Señor, ten en cuenta sus amenazas y conceda a tus siervos proclamar tu palabra con valentía. Proclamar tu palabra con valentía. Pero también dice el 30, extiende tu mano para realizar curaciones, signos y prodigios por el nombre de tu santo siervo Jesús. Proclamar y curar, un binomio que va a acompañar a la iglesia y que la sigue acompañando hasta el día de hoy. Aquellos que creemos en el don de sanación, en el don de curación, en el don de milagros. Lo que hacemos es proclamar la palabra, catequizar a las personas, que abran sus oídos, que abran su corazón, que reciban a Jesús como su Señor y su Salvador. Pero también cuando tenemos que imponer nuestras manos en fe, pidiéndole al Señor que sane a los enfermos, también lo hacemos. Los sacerdotes
tenemos el don de Dios de poder administrar los sacramentos, mis hermanos. Aquellos que están enfermos y que necesiten la unción de los enfermos, el sacerdote está en todas las posibilidades canónicas y eclesiásticas de poder administrar el sacramento de la unción de los enfermos, pidiéndole al Señor que le dé el don de la salud, porque el sacramento de la unción de los enfermos hace parte de los sacramentos de sanación junto con el sacramento de la reconciliación, para pedirle a Dios que le dé el don de la salud física, el don de la salud corporal. Muchas veces Dios concede la una, pero siempre concede la otra. A veces el Señor sana físicamente, pero siempre sana el Señor espiritualmente, siempre con el sacramento. Sin embargo, aquellos que no son sacerdotes, que no son presbíteros, que no son obispos, entonces, ¿qué tienen que hacer? Lo que tienen que hacer es el don de la fe. Pedirle al Señor Jesucristo que los utilice para poder orar por los demás, para que esta palabra que hemos escuchado hoy se cumpla, para que a través de nuestra oración, de nuestro ministerio, podamos ver sanaciones, liberaciones, signos, prodigios, portentos, podamos ver liberaciones espirituales, ver cómo el demonio se va en el nombre de Jesús, podamos ver sanaciones físicas, ver cómo las enfermedades desaparecen, podamos ver sanaciones interiores, ver cómo esas cadenas interiores se rompen, pero también podamos nosotros proclamar a través de la palabra a un Jesús que está vivo y que está resucitado. Hagámoslo hoy y pidámoselo al Señor a través del corazón inmaculado de nuestra Madre Santa, de la Santísima y de la Purísima Virgen María. Que la Virgen María ruegue e interceda por nosotros para que nosotros seamos ungidos y que esta unción tenga un propósito: sanar, liberar, bendecir, pero sobre todo llevar a un Jesús vivo y resucitado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Te bendecimos, Dios de los apóstoles y de los profetas, por Jesucristo, tu primer enviado en misión de paz para anunciar a los pobres el gozo de la liberación. Libéranos, Señor, de tanto bagaje inútil que nos instala y entorpece en el anuncio del reino, para que no ahoguemos el espíritu de la misión. Virgen María, Madre de Dios, ruega e intercede por nosotros. Amén. Mis hermanos y mis hermanas, hemos llegado al final de este programa, La Buena Nueva, con su servidor el Padre Bernardo Moncada, para este miércoles 23 de septiembre. Hoy la Iglesia Católica celebra la memoria obligatoria del Santo Padre Pío. Pidámosle al Señor que por su intercesión nosotros también podamos hacer la voluntad de Dios. Dios quiere que prediquemos su palabra, pero que también con fe llevemos en el nombre de Jesús la liberación a los oprimidos y la sanación a todos los enfermos. Hagámoslo a través del corazón inmaculado de la Virgen María. Mis hermanos, antes de irme, les recuerdo, como siempre, septiembre es el mes de la Biblia. Y en este mes, yo, Padre Bernardo Moncada, estoy recomendando esta traducción de la Biblia carismática. Es una traducción muy bonita, mis hermanos, porque no solamente tiene un lenguaje sencillo para hacer lectura de la Sagrada Escritura, sino que tiene algunos cursos bíblicos al interior de ella referente al Espíritu Santo. Y también un dato importante: siempre que se nombra al Santo Espíritu está la letra E negrilla, para que nosotros veamos, mis hermanos y mis hermanas, cada parte donde nos habla del Santo Espíritu de Dios. Yo se la recomiendo, la Biblia carismática. La pueden conseguir en mi página oficial www.padrebernardomoncada.com. Allí pueden encontrar una tiendita online donde encuentran la Biblia, los rosarios, denarios, las imágenes y todos los objetos religiosos de piedad y litúrgicos que ustedes los pueden tener para su crecimiento espiritual. Recuerden, www.padrebernardomoncada.com. Si alguno no sabe comprar por internet, les dejo este número telefónico de la librería Ángel. A través de este número de WhatsApp,
ustedes pueden escribir y hacer el pedido de cualquier artículo religioso, que se lo hacemos llegar a cualquier parte del mundo. Recuerden, si alguno de ustedes ha hecho alguna compra, por X o Y razón, no se le ha podido cumplir, escríbanos por favor, para nosotros poder cumplir con nuestro compromiso. Y gracias por su confianza. Mis hermanos, también les recuerdo, por favor, suscríbanse a mi canal de YouTube. Es importante que estén suscritos. Entre más suscriptores, más crece el canal, más llega el Evangelio a muchas naciones, mis hermanos. Recuerden que estamos camino al 1.000.000 de suscriptores. Ya superamos los 303.000, pero nos falta un gran camino. Llevamos hasta ahora el 30% recorrido. Nos falta un 70% y no lo podemos lograr sin su ayuda. Por favor, suscríbanse al canal de YouTube. La letra roja donde dice suscribirse, oprímala hasta que quede gris y ya usted está suscrito al canal. Y si quiere activar la campana para cuando subamos un video, usted reciba la notificación y se pueda unir con nosotros en oración. Y por último, recuerden la campaña $1 para la evangelización. $1, lo mínimo, mis hermanos, para sostener este ministerio. Tenemos algunos empleados que se han unido con nosotros a la evangelización. Necesitamos, mis hermanos, seguir produciendo más programas. No me abandonen, por favor. Recuerden, $1 una vez en su vida para la extensión del Santo Evangelio. Yo sé que Dios los va a bendecir al 100 por 1 y yo se los voy a agradecer toda mi vida. Ahora sí, mis hermanos, quiero impartir sobre ustedes la santa bendición. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Por favor, recen por mí. Recuerden que yo soy el Padre Bernardo Moncada, su amigo, su sacerdote, que yo soy su servidor.